Buenas tardes, mi nombre es Patricia Jara, soy profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción y les presento la primera sesión de este proyecto de extensión que tiene la Universidad de Concepción a la comunidad, que se llama Promoviendo el autocuidado de personas con problemas respiratorios crónicos en tiempos de pandemia por COVID-19. Este proyecto está dividido en 3 sesiones que se dictan hoy, el 23 y el 28 de diciembre, eh, y que está dirigido a personas que tienen problemas respiratorios crónicos, así como también a los cuidadores de estas personas y a la comunidad en general, para adquirir un mayor conocimiento en relación a cómo fortalecer algunos factores que son protectores de la vía aérea, de la vía respiratoria, y también de cómo usar en forma correcta tanto los medicamentos que se indican, como también algunos tipos de ejercicios que se pueden hacer del sistema respiratorio para fortalecerlo. En general, las enfermedades crónicas son factores de riesgo para enfermar por COVID-19. Eso es lo que hemos estado escuchando, ¿cierto? En los programas, a través de los medios de comunicación, y el hecho de tener alguna enfermedad crónica o algunos antecedentes de enfermedades previas son un factor ya de riesgo para enfermar. O sea, tiene mayor posibilidad de la persona de enfermar y estar mayormente expuesta a sufrir más complicaciones que si no tuvieran estas enfermedades crónicas. Ahora, estas pueden ser renales, cardiovasculares, pero en este caso vamos a hablar de las enfermedades crónicas respiratorias, o sea, aquellas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, enfisemas pulmonares, etcétera, que son enfermedades que se caracterizan porque las personas tienen alguna limitación para realizar las actividades de la vida diaria, porque les producen cansancio, dificultad para respirar, porque les provocan tos y por lo tanto expectoran. ¿Ya? El expectorar, el toser, eliminar secreciones, eliminar aerosoles, y que por lo tanto estas personas tienen que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Y que pueden estar más expuestas a enfermar. El objetivo de este proyecto a través de sus 3 sesiones es fortalecer la capacidad de automanejo, de autocuidado de la enfermedad. Y vamos a comenzar hoy con el cuidado de la vía respiratoria, de la vía aérea y los cuidados del ambiente en el hogar. Pero también vamos a ver en las otras sesiones el uso correcto de estos inhaladores o aerosoles como terapia y cómo fortalecer la vía respiratoria a través de ejercicios respiratorios. Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar del cuidado de la vía aérea y el ambiente a través de 6 pasos o indicaciones, ¿cierto?, que es necesario cumplir. Una, en relación a las indicaciones que se le ha dado en el último control de su centro de salud, ¿cierto?, en relación a su cuidado en general en estos tiempos. En una persona que tiene problemas respiratorios de base, que pueda usar una mascarilla, puede sentir limitaciones, ¿cierto?, para respirar con cierta normalidad. Pero estas indicaciones es necesario cumplir, y el uso de la mascarilla va a permitir también que en el ambiente en que estamos, en el hogar, también el uso de la mascarilla para ciertas actividades va a ser un factor que lo va a proteger de ciertas reacciones, ¿cierto? Como son los contaminantes ambientales. Vamos a ver estos 6 puntos, cada uno. Primero, en relación a las indicaciones que se le han dado en el último control y en lo que se ha solicitado, ¿cierto?, a través del Ministerio de Salud también, es el usar una mascarilla que cubre nariz y la boca, tanto para protegerse a sí mismo como para proteger a otras personas, ¿cierto? Las mascarillas pueden ofrecer un cierto grado de protección, y eso es lo primero que siente la persona, se protege, ¿cierto? Me protejo con mi mascarilla de manera que no me puedo contaminar, pero también el usar la mascarilla protege
a quienes están a mi alrededor en caso de que yo esté infectado por el virus, la persona esté infectada por el virus, ¿cierto? Y no lo sepa, también protege a otros, a los que pueda contaminar. Y lo ideal es tener una mascarilla con 2 o más capas de tela que sean lavables y respirables, ya que una vez que se usen, esas si son de tela, se pueden lavar y luego planchar con una plancha caliente, ¿cierto? Y que esta mascarilla se pueda ajustar bien a los lados de la cara, ya que no permita esta filtración, que quede abierta y que permita, ¿cierto? Igual el ingreso de aire contaminado. Aquí está usando una mascarilla quirúrgica. También el mantener una distancia física entre personas de 2 metros es lo ideal, evitando las grandes aglomeraciones. O sea, lo ideal es no ir a lugares que estén muy concurridos, ya que otras personas lo puedan hacer. Y para evitarlo, si tiene que ir a sus spam, seguramente estas personas del centro de salud van a controlar estos aforos, este número de personas mínimo, ¿cierto?, a tener en un lugar que puede ser cerrado y que pueda dificultar eso, el poder mantener esta distancia física, ¿ya? Y en esos lugares cerrados. Pero sabemos que hay control interno en estos espacios, ¿ya? Pero es necesario evitarlo, ¿ya? Porque el exponerse, ¿cierto? También a estos lugares hace que esté más expuesto a más personas, mayor cantidad de personas con las que se tiene contacto y por lo tanto el riesgo puede estar allí. Y evitar ojalá los espacios cerrados y que no estén bien ventilados, ¿ya? Porque, bueno, más bien en este tiempo, pero en todo momento también, cuando cambia el clima, ¿cierto? Es necesario ventilar. Eso es muy importante, ventilar los lugares que están cerrados. En segundo punto es en relación a que como enfermo crónico, la persona no debe dejar de tomar sus medicamentos, de usarlos como le han sido indicados, y eso lo va a mantener en control. ¿Ya? Una persona con una enfermedad crónica, una enfermedad de base se llaman también, una enfermedad de base que esté controlada hace que tenga menos riesgo de enfermar por el COVID. ¿Ya? Y entonces en este caso los fármacos de control para las enfermedades pulmonares, sea asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son medicamentos que se toman para controlar o prevenir síntomas de estas enfermedades y se deben usar como les ha sido indicado. ¿Ya? Algunos medicamentos son de rescate, o sea, cuando tiene alguna agudización, una exacerbación de estos síntomas. Pero otros son para usar todos los días y así tienen un buen efecto y hacen que la enfermedad se mantenga controlada y por lo tanto tenga menos riesgos. Y entre eso está el usar los aerosoles y a través de inhaladores, ¿cierto? Que son dispensados en estos sistemas, dispositivos, pero que el ideal es usar una aerocámara. Ya, si le ha sido indicado una aerocámara, use la aerocámara. En la segunda sesión vamos a ver cómo usar en forma correcta esta aerocámara. ¿Ya? Pero es importante el agitar el medicamento, ¿cierto? En forma enérgica antes de usar y vaciar los pulmones de aire, bloquear la respiración, inhalar a fondo, contener esta respiración se aconseja 10 segundos, ya dice 5 a 10 segundos, pero y lo ideal es que sean 10 segundos contados con las manos, ya con los dedos de las manos. Y también es importante el enjuagar, ¿cierto? La boca después de usar estos medicamentos, especialmente si tienen corticoides, ¿ya? Todo el cuidado sobre el uso correcto de los inhaladores los vamos a ver en la sesión próxima, que es de mañana. En la actividad 3 recomendada para este autocuidado es evitar un factor de riesgo que es el ser fumador activo o pasivo, porque cada vez hay más evidencias que sugieren que el humo del cigarrillo, del tabaco, estimula los pulmones para producir una enzima que es
una proteína, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que esa es la sigla, ¿cierto? Que está en inglés, angiotensina convertidora enzima convertidora de angiotensina 2, que es la proteína que el coronavirus atrapa en el organismo una vez que ingresa y lo usa para ingresar a las demás células humanas y multiplicarse allí, ¿ya? Y enfermar a la persona, ¿ya? Por lo tanto, es un factor de riesgo altísimo y así lo muestran las evidencias, los estudios de este humo, ¿ya? Y por lo tanto está expuesta no solamente el que fuma, sino que también los demás, ¿cierto? Que pueden estar compartiendo en un espacio o en una casa donde se fume, ¿ya? De manera que puede ser un fumador activo o un fumador pasivo con el mismo riesgo. Además que el cigarrillo, el consumo de tabaco, ¿cierto? Debilita el sistema inmunológico y deja a las personas con mayor exposición, ¿cierto? A enfermar. También aumenta el riesgo de contagio porque la persona al fumar utiliza sus manos, la boca y tienen alto contacto, ¿cierto? Con aerosoles, con los cuales se puede contaminar. Y son más propensos los fumadores a tener síntomas severos o de morir incluso en caso de ser contagiados. Y eso es lo que está mostrando la evidencia en relación a la mortalidad, ¿ya? Que también están los fumadores más propensos al contagio y a enfermar y a morir. En la actividad 4 de este autocuidado está la contaminación ambiental y cómo evitarla, ¿cierto? Uno piensa, ¿cuál es la contaminación ambiental? No piensa que es externa a su casa. En este caso vamos a hablar de que el hogar también puede contaminar, porque en el hogar también, ¿cierto? Hay bacterias, hay virus, estos microorganismos, ¿cierto? Que son invisibles. Los virus, los hongos son responsables de patologías como el asma, las alergias, la misma tos, las infecciones. ¿Ya? Y que esto sí que es grave en una persona con ya una enfermedad respiratoria de base. Y por lo tanto, el evitar la contaminación ambiental implica, ¿cierto?, eliminar estos virus y bacterias que se transportan a través del aire proveniente de otras personas, a través de la ventilación, de las mascotas, porque también hay que tenerlas limpias, vacunadas, aseadas, ¿cierto?, en un espacio limpio, y también eliminar superficies húmedas. También el uso de ciertas sustancias químicas o fragancias, estos olores, las velas, los aerosoles sintéticos para las habitaciones aromatizantes o productos de limpieza y de lavandería, estos mismos desinfectantes usados en exceso, ¿cierto? Pueden ser contaminantes para la vía aérea de una persona que ya tiene problemas respiratorios. Por lo tanto, hay que ventilar bien, limpiar, pero no aumentar el uso de estas sustancias químicas, ¿ya? Y la frecuencia de su uso también. Eliminar el moho, la humedad, ¿cierto? Los hongos, otros contaminantes de todo el sistema de cañerías que pudiera estar defectuoso de los desagües, así como los cimientos y los techos con las filtraciones, ya es importante para no enfermar. También la caspa y los alergenos de las mascotas y de otros animales pudiera estar contaminando el ambiente y el mismo humo del tabaco que hay que evitar. Por lo tanto, eliminar superficies húmedas y también tener una muy buena ventilación son factores protectores para la vía aérea. En quinto lugar, y no en orden de importancia porque esto es muy importante, la hidratación, ¿ya? ¿Es importante la hidratación para la vía aérea? Será para la piel, para otros órganos, pero para la vía respiratoria sí es importante ingerir abundante agua, si sobre todo en este tiempo de mayor calor, en el verano, ¿cierto? 2 a 3 litros de agua a través de agua pura, jugos, ¿cierto? Y también algunos alimentos. Lo importante es no esperar tener sed para mantener la hidratación corporal. ¿Ya? Hay que hacer un hábito y cada 2 horas tomar un vaso de agua, ¿ah? Para poder hidratarse. Entonces, en el complemento de la hidratación también aporta agua, ¿cierto? El consumo de frutas y verduras, porque tienen alta concentración de agua, por ejemplo, la naranja, que además aporta vitamina C, y tiene un 80% de la naranja es agua, ¿ah? Es líquido. Así que es importante la hidratación, ¿ya? ¿Y por qué es importante?
porque el agua ayuda a fluidificar la mucosidad y a limpiar las vías respiratorias. ¿Ah? Las personas con enfermedades crónicas son tosedores, ¿cierto? También hay una hiperreactividad de la vía aérea, de los bronquios, ¿cierto? Con aire poco ventilado o con estos productos químicos que produce tos y se comienza a producir una hipersecreción, ¿cierto? Y se le empieza a eliminar el moco. Y esta secreción o moco, ¿cierto? Debe ser fácilmente eliminado cuando está bien hidratado, cuando la persona no está deshidratada. La persona, si le falta agua, esta secreción se va a solidificar, se va a hacer más viscosa y por lo tanto va a ser más difícil de eliminar, ¿ya? Protegerse y toser en el pliegue del codo, ¿cierto? Sobre el brazo, para no producir aerosoles al ambiente, es importante. También las personas que usan oxígeno, hay muchas personas con enfermedades crónicas respiratorias que tienen que usar oxígeno en sus domicilios. Este debe ser humidificado, hidratado, ¿ya? Para que la vía aérea, no solamente la vía aérea alta, sino que las vías aéreas bajas también estén, ¿cierto? Hidratadas, ¿ya? Para evitar una secreción que esté seca, ¿cierto? No se elimina fácilmente, se acumula, se infecta, se sobreinfecta y la persona hace más problemas respiratorios. Importante entonces hidratarse. Y por último, algunas recomendaciones, ¿cierto? Algunos pasos que son para el lavado frecuente de manos, pero no es el lavado doméstico que estábamos acostumbrados a hacer. En estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Ya nos han enseñado también que los virus, ¿cierto? Como estos coronavirus se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo. ¿A través de qué? De los ojos, la nariz, la garganta, cuando nos hemos tocado, ¿cierto? Nos podemos transmitir a través de las manos, ¿ya? Y el lavado con agua y jabón es bastante barato como medida para evitar la contaminación, ¿ya? Y por lo tanto, este lavado de manos con agua y jabón debe hacerse por 20 segundos, especialmente si la persona estuvo en un lugar público. Y si no tiene agua y jabón disponible en ese momento antes de llegar a su casa, ¿cierto? Usar el alcohol gel, que es lo que han recomendado andar trayendo, ¿cierto? Entre las cosas, un frasco de alcohol gel, ¿ya? Ahora, este lavado de manos es importante que se haga en estos pasos que son 5. ¿Ya? No es bueno ir a lavarse las manos y sacar jabón primero, porque el jabón va a quedar en una sola zona, ¿cierto? Primero, lo ideal para lavarse bien las manos en forma correcta es mojarse las manos con agua y luego sacar una cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la mano mojada y no solamente las palmas de la mano, sino que frotar todas las superficies de la mano, eso significa el dorso y entre los dedos. Y aquí en las manos, ¿cierto? Una palma de la mano sobre el dorso de la mano contraria y friccionar, frotar, hacer fricción en el dorso, en el espacio entre los dedos y debajo de las uñas con movimiento en círculo de los dedos en las palmas de la mano, de una mano y después los dedos de la otra mano en la otra palma. Y esto que dure todo este lavado 20 segundos y luego enjuagar con abundante agua y secar las manos con un paño limpio o una toalla de papel, ¿cierto? De un solo uso y eliminar, ¿ya? Esa es la forma correcta de lavarse las manos y esto cada vez que sea necesario cuando estamos en contacto con superficies que pudieran estar sucias, contaminadas, ¿cierto? Lavado de manos frecuente, lo que la autoridad y la evidencia científica muestra que es una medida suficiente para prevenir el COVID. Bueno, estos han sido 6 consejos para promover el autocuidado en personas con enfermedades crónicas respiratorias, que no se enfermen, no se contagien, ya para tener mayor cuidado de nuestra vía respiratoria. Ya, nos vemos en la próxima sesión que se va a tratar sobre el uso correcto de aerosoles como terapia medicamentosa.